Buenas tardes. Continuamos en esta tercera versión de las Jornadas del Conocimiento Biblioteca EPM, este año conversando sobre el mundo de los datos. Los invitamos a disfrutar de la programación paralela de nuestro Festival de los Libros y a consultar la programación completa en los plegables que recibieron al ingresar o en nuestra página web www.bibliotecaepm.com. A continuación vamos con el panel de experiencia de Big Data, que se compone por la Universidad Nacional, el CES, Pascual Bravo y Biblioteca EPM. En este panel participarán Ángela María Benítez Góez, en representación de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Ángela es bibliotecóloga egresada de la Universidad de Antioquia, especialista en gestión empresarial y magíster en Ingeniería Administrativa de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Ha sido ponente nacional e internacional con más de 5 años de experiencia profesional en temas de vigilancia estratégica e inteligencia competitiva. Actualmente se desempeña como vigía y metodóloga en la Unidad de Vigilancia Estratégica e Inteligencia Competitiva de la División de Bibliotecas de la Universidad Nacional de Colombia. Nora Levis Quiroz Gil, en representación de la Biblioteca Fundadores de la Universidad CES. Ella es magíster en Dirección de la Universidad del Rosario, Universidad CES, especialista en alta gerencia con énfasis en calidad y bibliotecóloga de la Universidad de Antioquia. Actualmente es jefe de Biblioteca Fundadores de la Universidad CES en Medellín, liderando procesos tecnológicos de infraestructura, servicios y educación de usuarios. Hace 12 años hace parte del grupo de trabajo colaborativo G8 Bibliotecas, aportando a la consolidación del trabajo gremial mediante actividades, proyectos y eventos nacionales e internacionales que posicionan las bibliotecas del G8 y el grupo general en el medio social. Es creadora del software eLogin, sistema web integral que permite la administración de estadísticas de uso de los recursos electrónicos ofrecidos por las bibliotecas. Sandra Dilma Velázquez Jiménez, en representación de la Biblioteca EPM. Sandra es especialista en estadística e ingeniería industrial de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es profesional del equipo de vigilancia estratégica para la gerencia de desarrollo e innovación del grupo EPM, apoyando la toma de decisiones en aspectos como entorno, nuevas tecnologías, competidores y aliados para los negocios de la organización. Cuenta con experiencia como analista de estadísticas en una entidad pública de salud, además como asesora en indicadores para la certificación de calidad en una empresa de software y como docente en las áreas de matemáticas y estadística. Es una gomosa por temas como la creatividad e innovación, la gestión y el desarrollo del talento humano, la sostenibilidad y la responsabilidad social. Se desempeña como profesional de vigilancia estratégica en nuestra biblioteca. El conversatorio será moderado por Joan Baena. Él es ingeniero de productividad y calidad del Politécnico Jaime Isaza Cadavid y especialista en marketing digital de la Universidad de Barcelona y la Escuela de Negocios de España, emprendedor y fundador de Big Data Group Colombia, asesor y docente en Big Data, marketing digital, transformación digital, emprendimiento e innovación. Bienvenidos. Buenas tardes para todos. A mí me dieron el privilegio de iniciar este panel. Vamos a hacer unas presentaciones, cada uno, con el moderador y los panelistas, de su experiencia en el tema de Big Data. A mí siempre me da mucho gusto estar acá en la biblioteca de EPM, pues porque realmente hace 2 años nació todo acá. En una primera conferencia de Big Data fue cuando yo vi la oportunidad de que el Big Data realmente era algo que teníamos que apropiarlo en Colombia y que incluso Colombia tenía el potencial de ser uno de los países destacados, ¿cierto? El día de hoy incluso pues les traemos acá varios programas que están ocurriendo en nuestro país y que van a hacer que ese sueño que de pronto tuve hace 2 años ya se esté realizando por todas esas iniciativas que están alrededor de lo que hemos hecho. Muchísimas gracias a quienes, hoy es la 70ª conferencia en la que he podido participar y aquí veo caras conocidas. Muchísimas gracias porque no han ido a las 70, pero sí a 69. Entonces, gracias por estar acá, por acompañarnos, por apoyarnos y por querer esa frase que me salió esporádica y natural en Bogotá, donde yo decía que Colombia podía alcanzar a los otros países siempre y cuando al hablarle a las personas de Big Data no lo vieran como Star Wars, sino que lo vieran como café con aroma de mujer. Y de verdad que eso es lo que estamos logrando en el país, que parezca fácil, que parezca sencillo y que todos podemos hacer parte de él. Geoffrey Moore dice, sin el análisis de Big Data las empresas están ciegas y sordas, y es la realidad. Hoy en día las compañías que no tomaron la decisión hace 2 años de sacarle provecho a sus datos, de alguna forma
están viviendo lo que hoy le llaman desaceleración económica, a eso le llamamos, pero la consecuencia es no apropiarnos del tema del Big Data en las compañías. Sí, esto yo creo que ya es cuatruplica, ¿cierto? La demanda de profesionales de Big Data el año que viene, 2018, muchos cargos que no existían, las empresas los están generando y solicitando. El tema es que desde nuestra comunidad, el Meetup y las redes sociales y Big Data Call, que era el Twitter que estaba al principio, que es un Twitter que se dedica a eso, a compartir, ya hay mucho donde estudiar, ya hay mucho donde formarse. Como le digo a mis alumnos, el que hoy en día no tome la decisión de aprender Big Data, de pronto es porque no dispone de tiempo, ¿cierto? Y el 2018 realmente este tema de profesionales y parte de lo que hemos descubierto estos 2 años es que el Big Data es un tema transversal, es decir, todos podemos aprender y hacer parte del equipo Big Data, tanto es que incluso estamos dando Big Data en facultades como en la Escuela Interamericana de Bibliotecología, estamos enseñando Big Data como electivo. Digamos similar en cuanto a su aplicabilidad a un Lean Canvas, es que la empresa lo tome, puede hacer el diagnóstico y diseñar el proyecto Big Data y se llama el modelo simple. Y Training Skills, que actualmente me está formando como coach para de alguna forma darle un ingrediente muy interesante a sacar con éxito esos proyectos Big Data. La biblioteca de PM pues por el espacio, esta es Alianza Caoba, ya ustedes o varios lo conocían. Colombia es un país que tiene un centro de excelencia de apropiación del Big Data, ¿cierto? Nació hace 2 años, tiene este grupo de universidades y este grupo de empresas y también tiene un centro de excelencia de apropiación del Internet de las Cosas, que tiene 1 año, es decir, Colombia está poniendo a disposición de todas instituciones que se van a apropiar de ese conocimiento y lo van a compartir tanto con empresas como universidades. Noticia, bueno, en el Slack de Big Data Colombia hay unas personas del Departamento Nacional de Planeación y nos compartieron el borrador, pero Colombia será el 9º país del mundo en tener una política Big Data, ¿cierto? Piensa en tecnología, lo que hemos demostrado durante estos 2 años es que incluso es más relevante estandarizar el proceso, es más relevante construir un equipo Big Data, por eso les decía yo al inicio de que el Big Data es transversal, porque ustedes no podrán, muchos de ustedes de pronto no estarán en la parte de programación o en la parte estadística, pero sí van a ser los expertos en el negocio o en la organización, y los que van a ayudar a validar si todo ese desarrollo tecnológico y si todo lo que se quiera hacer, si va por el camino que es. ¿Por qué? Porque también hay otro tema y es que hay muchas historias en las cuales las compañías no cumplen los objetivos. Hay empresas que ya van por la 4ª temporada de implementar un ERP, o por la 3ª temporada de tratar de montar una solución BI, o por la 2ª temporada de simplemente de hacer un balance scorecard. ¿Por qué? Porque le dan más peso a la tecnología y menos a los procesos, ¿cierto? Digamos que después de, esto llegó el año pasado como al tema de Big Data Group, y es que esto es lo que nos inspira, de que ya hay una razón muy valiosa para liberar datos de las organizaciones privadas, y la razón es el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. En el modelo desarrollamos incluso el checklist, porque no sé si les pasa, a mí me pasa que al día me llegan 10 artículos de aplicación de Big Data en algún sector. Cuando hago el checklist no pasa ninguno, y a la semana de los 70 pasa 1, porque no podemos llamar Big Data a todo, ¿sí? A tener un gran volumen de datos si es Big Data, a encontrar una pequeña solución a un problema es Big Data. Entonces en ese checklist hice algo muy interesante, y es que yo lo liberé, pero uno de los requisitos, y creo que vale la mitad de la nota, es que el proyecto tenga impacto sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Eso fue lo que hicimos. Acá varias iniciativas que están tomando los datos abiertos y los están enfocando para los objetivos de desarrollo sostenible, como es Data República. Pueden entrar a datarepublica.org, participa México, Colombia y Costa Rica, están los datos abiertos, los datasets, y ustedes los pueden descargar. Data USA, que es uno de los portales más completos, aunque es con información hasta el 2015, pero es una información, digamos, que todos los portales abiertos quisiéramos tener como esa estructura. Mintic lanza su tema de datos abiertos, o sea, en Colombia lo tenemos. Lo que les quería mostrar acá es que incluso
para un tema de la universidad, estaban haciendo un concurso de datos a la U y entré y tienen una capacitación, es una capacitación gratuita, ustedes pueden entrar, pueden ver las conferencias, descargar los materiales y capacitarse para ir a procesar los datos abiertos que Colombia montó. La Alcaldía de Medellín, Secretaría de Planeación en algún momento compartió esta información, donde cada uno de los indicadores del plan de desarrollo lo enfocaron a los objetivos de desarrollo sostenible. Y el MEDATA, que es el portal de datos abiertos de la ciudad de Medellín, una iniciativa de la Alcaldía de Medellín, Ruta N, y tienen un Data Council o un consejo de datos donde nos invitaron a profesores, investigadores, y nosotros ayudamos sobre todo en el proceso de evangelización. Hace 8 días, hace unas semanas hicieron el concurso en Data Science Rockstars en Ruta N, y el portal esperan lanzarlo en un mes. Este es, digamos, yo lo llamaría el megaproyecto, es con la institución Pascual Bravo. Iniciamos desde la formación, primer diplomado en institución pública, lo estamos dando en la Alcaldía de Medellín, y la idea es que sea la primera parte de un proceso de implementación de Big Data para la Secretaría de Hacienda. ¿En qué momento vamos? Vamos en la fase 3 de capacitación, y en el tema del proyecto ya hicimos el diagnóstico, donde encontramos 7 pilotos que vamos a abordar con toda la metodología del modelo simple para mostrar, así sea con uno de los 7, de que sí se puede, ¿cierto? Porque de todas maneras son los proyectos, vamos a elegir uno de los 7, el que tengamos más información, más equipo, estén los indicadores para de alguna manera al corto plazo compartir esas experiencias y mostrar que si una institución pública puede hacerlo, una pyme puede hacerlo y una ONG también puede hacerlo. Acá estamos en las clases, algunas han sido acá en la biblioteca de PM, ¿cierto? Y también todo el proceso de entrevistas con cada uno, porque con cada uno se le hace un proceso de acompañamiento, de acuerdo al conocimiento adquirido en el diplomado de Big Data, para convertir su reto en proyecto Big Data, porque eso es lo que nos dimos cuenta, o sea, muchas instituciones tienen ya avance en el tema de Big Data o tienen un reto Big Data, lo que nosotros ayudamos es a construirlo con el modelo simple, con el checklist de Big Data, a convertirlo en un proyecto Big Data. Esa es, digamos, es una presentación muy breve, era como para que nos colocáramos en sintonía, ¿cierto? Y vieran algo de lo que hemos visto. Ya voy a dar paso a… ¿Sigues, Norita? Sí. Buenas tardes para todos. Agradezco la invitación a empresas públicas y a todos los amigos de esta linda biblioteca y a todos ustedes que están aquí acompañándonos hoy. Yo vengo a contarles una experiencia de un ejercicio que es un pedacito de lo que es Big Data, pero es la materialización de un ejercicio en un espacio como las bibliotecas, que en este caso es la Biblioteca Fundadores de la Universidad CES. Pero antes yo quiero traer a colación una definición de Big Data un poco más sencilla que la que Joan nos acaba de presentar, un poco más sencilla, y bueno, no sé qué tan sencilla, ustedes me van a decir. Por aquí ya veo a Jairo riéndose, que la conoce, y el Big Data en Internet, incluso encontramos esta definición, que el Big Data es como el sexo en los adolescentes, todos hablan de él, nadie sabe realmente cómo hacerlo y todos piensan que los demás lo hacen. Es un poco más sencilla que la que nos trae Joan, y yo vengo a contarles que sí, que desde las bibliotecas se puede acercar un poco al ejercicio de Big Data, si bien este ejercicio no tiene la rigurosidad, como contaba Joan, de los elementos de un modelo simple, es un primer acercamiento desde las bibliotecas sobre qué podemos hacer con esos datos que tenemos todos los días y que nos sirven precisamente para tomar decisiones, porque ese tiene que ser el fin último de todos los datos que procesemos y analicemos. Empiezo por contarles de dónde nació esta iniciativa. En las universidades nosotros generalmente tenemos visitas de los Ministerios de Educación, los pares académicos van a hacer una revisión de
si estamos cumpliendo o no cumpliendo con una normatividad para poder dar el registro calificado, el registro de funcionamiento de los programas. Y hace más o menos 8 años, uno de los pares, cuando le estábamos presentando el uso, la estadística de uso de los recursos electrónicos dentro de la Biblioteca Fundadores de la Universidad CES, el par nos pregunta, dígame de ese número que usted tiene ahí, 5.000, ¿cuáles de esas 5.000 consultas pertenecen particularmente a los estudiantes de posgrado del programa de ginecología? No sabíamos, porque a nosotros nos entregaban el dato plano, nuestros proveedores de base de datos nos decían su base de datos fue consultada 300 veces, 500 veces, 1000 veces, pero nunca nos decían por quién, de dónde, qué tipo de estudiante era el que nos estaba consultando, o investigador o docente. Ante esa pregunta, esa necesidad creada por los mismos pares académicos, el grupo de trabajo de la biblioteca, nos sentamos a reflexionar un poco sobre esa idea suelta que él nos entrega y nos dice, bueno, esto se tiene que saber de alguna forma. En ese sentido, entonces, empezamos a pensar en un desarrollo para darle respuesta a esos pares académicos, que cada vez que ellos fueran, tuviéramos la oportunidad de contestarles. De esos 5.000, ¿cuántos eran de ginecología, o cuántos eran de pediatría, o cuántos eran investigadores, o cuántos docentes, o cuántos estudiantes de pregrado o de posgrado? Entonces, de ahí nace Elogin, que es un software que desarrollamos en la Biblioteca Fundadores de la Universidad CES, y lo que hace es que toma los datos, los registros de un log, a través de los cuales los usuarios siempre tienen su usuario y su contraseña y nos dejan esa señal de cuántas veces entraron a las bases de datos, y le empezamos a hacer preguntas a ese log. Preguntas como usted de qué facultad es, a qué horas entró, de qué IP entró, cuántos artículos descargó, cuántas veces consultó, y encontramos cosas como, por ejemplo, en un momento particular había un usuario que entró desde la ciudad de Medellín a través de un IP, y 3 minutos después ese mismo usuario con esa contraseña había entrado desde Hollywood. Entonces, ahí está pasando algo. Tuvimos el caso incluso de este software, después, en este momento está en 45 universidades del país, porque la universidad lo vende a un tercero, pero conocí el caso de una universidad que tuvo una alza en las consultas exorbitante. No había una respuesta de por qué en menos de un mes se habían casi que cuatriplicado las consultas. Y a través de ese software se pudo identificar que las bases de datos y las claves de las bases de datos habían sido atacadas por un robot. Entonces estaban simplemente entrando, eso pudo haber sido en algún momento una puerta para un hackeo de la página web, no sabemos, pero cosas como estas son las que nos permite hacer Elogin. Entonces, como el tiempo es corto, les queremos mostrar, si Carlos Andrés me ayuda, algunas consultas, cómo se ve Elogin en este momento, como un pequeño asomo de elementos de inteligencias de negocios asociados al Big Data, a las bibliotecas. Este es Elogin, y en este momento, por ejemplo, esto es una interfase de prueba. Elogin nos está contando para la Facultad de Medicina, pues yo hablo mucho del área de la salud porque mi universidad tiene énfasis en ese tema. Entonces, la Facultad de Medicina, para los programas de, no veo, especialización en anestesiología, cardiología, cirugía general, urología, estudiantes de ese programa de la sede de Medellín para las bases de datos de Clinical Key, Ovid y Springer, en ese rango de fechas que me disculpan, pero no lo veo desde acá. Primer semestre del 2015, ¿cuántas descargas se hicieron para estos recursos? Entonces ahí podemos ver de la carrera anestesiología, por ejemplo, en el primer renglón, el recurso Clinical Key
se hicieron 1.739 descargas, en un promedio de descargas por sesión de 3 y 22 usuarios en promedio. Lelogin también nos permite graficar, entonces aquí podemos ver las descargas por criterio en este tipo de gráficos de barras, también en tortas, en porcentajes y en curvas de descargas. Esto rápidamente, para terminar, queremos mostrarle otro reporte que presenta Lelogin, que es el ranking de usuarios. Este ranking de usuarios es de los reportes que a mí más me gusta porque nos permite entregarle a los pares académicos, en este caso, datos concretos de quién fue el estudiante, nombre propio, número de cédula, programa. Aquí tenemos unos usuarios de prueba. Por todo lo de habeas data no les podemos mostrar los datos reales, pero en este caso estos usuarios de prueba, por ejemplo, nos muestra su ID y el número de descargas que ha hecho en cada una de las bases de datos, y también nos permite graficar por criterio cada uno de las consultas que se hacen. Esto como un caso de éxito, de ejercicio de inteligencia, un poco de inteligencia, de business intelligence apuntado hacia el Big Data dentro de una biblioteca. ¿Qué mensaje quiero dejarles yo con esta presentación de este caso de éxito? Es que estamos haciendo cosas en áreas que no necesariamente son inimaginables. Uno piensa en Big Data y piensa que fuera como la NASA o como en Star Wars, como dice Joan. No, cuando tenemos datos, no necesariamente tienen que ser miles de datos como puede manejar el DANE, el Planeación, el Metro o otras instituciones pues mucho más grandes, o la Bolsa de Valores, pero sí con un ejercicio de extraer valor de los datos, que en últimas esa es una de las finalidades del Big Data, extraer valor de los datos, pero que ese valor de los datos me lleven a mí. La condición sine qua non para todo eso, en últimas, es tomar decisiones. ¿Nosotros qué hacemos con esto? Le presentamos a un decano, por ejemplo, el comportamiento de una base de datos, y basado en ese criterio, el decano y su consejo de facultad puede decidir si se renueva o no se renueva una base de datos. O en caso de que no sea muy usada, nosotros como biblioteca lo que nos cuestionamos es si necesitamos más capacitaciones, si se necesita hacerle más fuerza en términos de uso, o si definitivamente el recurso no es tan bueno, entonces se pasa a una evaluación. Muchísimas gracias. Después en las preguntas profundizamos más sobre este tema. Muchas gracias por su atención. Bueno, buenas tardes, me alegra muchísimo estar aquí con ustedes, agradezco la invitación a esta que por algún tiempo también fue mi casa, entonces para mí es muy satisfactorio venir a la Biblioteca EPM, que es hermosa en su estructura y por las personas que la conforman. Vamos a contar un poco la experiencia de lo que estamos haciendo en la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, específicamente en la División de Bibliotecas, respecto a la experiencia de la Unidad de Vigilancia Estratégica de la universidad en esta sede. Para como contextualizarlos, las unidades de vigilancia estratégica en muchas de las organizaciones y en las universidades generalmente no están dentro de la biblioteca. Es un factor diferenciador que tenemos en la Universidad Nacional acá en la sede, y es que hace ya más de 5 años surgió la Unidad de Vigilancia Estratégica, pero unida
o como un servicio desde la División de Bibliotecas, y hemos hecho estudios de lo que tiene que ver que las unidades de vigilancia estratégica, de vigilancia competitiva estén en las bibliotecas universitarias, y es uno de los pocos casos, incluso a nivel mundial, que ya está consolidada este tipo de unidades dentro de la biblioteca. En el caso de nosotros, el equipo de trabajo está liderado por la bibliotecóloga Sonia María Valencia, que ha sido pues una apasionada del tema y que nos ha prestado todo el apoyo, la gestión para que se pueda dar, digamos, que tengamos la unidad dentro de la biblioteca. Trabajamos en la unidad en este momento, pues mi nombre es Ángela María Benítez, estamos trabajando con Astrid Girlesa Uribe, que también es bibliotecóloga, y con Paola Andrea Restrepo, que hoy no nos pudo acompañar porque está en otro evento, pero también es bibliotecóloga. Tenemos pues formaciones de posgrado, pero lo que resaltamos es la formación bibliotecológica como, digamos, la base para las capacidades que requiere la vigilancia tecnológica o la vigilancia estratégica. Bueno, en la unidad de vigilancia estratégica de la universidad trabajamos pues bajo la norma UNE 166.006 del 2006, con esa actualización que tuvo en el 2011, y básicamente pues para de pronto las personas que no están como muy familiarizadas con el tema de la vigilancia, lo que se trata específicamente es de captar información del entorno, tanto interno como externo de la organización, seleccionar y analizar esa información, difundirla y comunicarla, convertirla en conocimiento para la toma de decisiones, como decía Nora ahorita, en todo el mundo del Big Data, pues lo que buscamos es tener esos datos que podamos convertir en información y en conocimiento para tomar las decisiones más acertadas y anticiparnos a los cambios. También el hecho de estar en un entorno, digamos, universitario, entonces nosotros hacemos vigilancia estratégica, no solo, digamos, desde el punto de vista de lo que lo haría una organización, que tiene más que ver con lo comercial, con los competidores, ¿cierto?, con lanzamiento de nuevos productos, sino que trabajamos básicamente para grupos de investigación. Entonces, hacemos vigilancia estratégica a los proyectos de investigación de la universidad. En este tiempo que llevamos de experiencia en la universidad, hemos logrado consolidar la unidad y hace parte de todo lo que tiene que ver con la sección de calidad. Ya está documentado todo el proceso, las actividades, y tiene pues su procedimiento. Aquí, como a grandes rasgos, en la unidad empezamos con tienen que diligenciar un formulario de solicitud de vigilancia. Esto lo haría el interesado o el solicitante, que en el caso de nosotros generalmente son los grupos de investigación, los docentes investigadores, pero también hacemos parte de la red INRUTA, entonces también estamos haciendo algunas vigilancias para los temas de ciudad. Luego, hay un comité que se encarga de decidir la pertinencia de hacer o no el ejercicio de vigilancia estratégica o de vigilancia tecnológica. Se identifican las necesidades, se mira y se identifican los pares que nos podrían asesorar como expertos en el ejercicio de vigilancia. Se planea todo el ejercicio y la ejecución, se seleccionan dependiendo del tema las herramientas que se requieren. Luego se definen las ecuaciones de búsqueda para hacer búsquedas especializadas dentro de todos los recursos de información a los que tenemos acceso, no perdernos en ese mar de información que nos ofrece el Big Data, buscar y captar esa información, organizar y depurar la información. Aquí viene todo el proceso de análisis de la información. Luego se elaboran los informes. En la unidad de vigilancia estratégica pues nos caracterizamos porque uno de los productos es entregar un informe muy gráfico, muy conciso, para que los tomadores de decisiones, si tienen poco tiempo, puedan pues interiorizar esos resultados rápidamente y comunicar el informe y los resultados. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues esa búsqueda y tratamiento de datos de publicaciones, básicamente lo que tiene que ver con información estructurada. Entonces tenemos acceso a más de 90 bases
de datos científicos, tenemos acceso a bases de datos y herramientas de patentes, y también, y aquí viene uno de los retos del Big Data, que de pronto ahorita podemos hablar un poco más, es hacer esas búsquedas y tratamiento de datos en fuentes de información no estructurada. Cuando hacemos procesos de vigilancia estratégica, se dice que más del 90% de la información que uno realmente requiere y utiliza está en fuentes de información no estructurada, y ese es el reto que nos ofrece, digamos, desde el Big Data, cómo organizar, cómo estructurar esa información que encontramos en la web y que podamos poder acceder a un análisis, acceder a esa información contextualizada y convertirla en conocimiento para la toma de decisiones. Aquí una muestra, pues, de cómo lo hacemos. Algunos de los infográficos, siempre accedemos a infografías para hacer la presentación del producto que acompaña todo el informe de vigilancia. Utilizamos herramientas de infografías. Hay algunas pues que ustedes las pueden encontrar libres, sin embargo obviamente pues las versiones pagas pues son las que nos ofrecen mejores resultados para entregar un informe de una mejor manera a los investigadores. En este caso pues yo hablo más de investigadores porque generalmente son nuestros clientes, pero al solicitante se le entrega. En el caso de nosotros, por ejemplo, el PictoChart, tenemos pues la versión paga y es una de las herramientas que más utilizamos. El XMind, o esas herramientas que sirven para hacer mapas conceptuales y mapas mentales, es de mucha utilidad en estos procesos de vigilancia estratégica. Dentro de los productos que entregamos en la Unidad de Vigilancia Estratégica de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, básicamente nos hemos enfocado en ejercicios de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. Entonces nos pueden pedir un producto completo, de hacer una vigilancia pues con mucha profundidad. El hecho de ser una entidad universitaria, entonces también nos enfocamos mucho en lo que es la vigilancia científica. A veces los investigadores lo que requieren es netamente una vigilancia a su proyecto de investigación, que tiene que ver directamente, por ejemplo, con ciencia, con la elaboración o con el desarrollo de una tecnología enfocada a lo científico. Alertas de mercado, scanning, estudios de patente. Entonces la posibilidad de que la universidad pueda patentar en ese proceso de transferencia de tecnología a la sociedad, saber si un producto tecnológico es patentable o no. Entonces es otro de los ejercicios que hacemos y entregamos. Búsqueda de antecedentes, y una de las, digamos, de los productos que nos han diferenciado ha sido que a raíz de que estábamos en un entorno educativo, que nos hemos convertido como en un referente, entonces ya hemos tenido la experiencia de que hemos dictado varios cursos, no solo acá en Medellín, sino también en otras ciudades. Hemos dictado cursos directamente sobre vigilancia estratégica e inteligencia competitiva, y también a través de la Dirección de Investigaciones y Extensión, diplomados. Entonces, básicamente como que esa ha sido pues nuestra experiencia, y podremos seguir como enseguida hablando un poquito más sobre eso. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre pues es Sandra Velázquez, hago parte del equipo de vigilancia estratégica de acá de la biblioteca. Vamos a hablar pues como en realidad hay
pues como algunos aspectos en general de vigilancia estratégica o vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva que ya nos ha mencionado pues Ángela, entonces podemos pasar rápido por estas diapositivas. La idea pues de la vigilancia estratégica es que se genere un conocimiento al interior de la organización que pueda generar reflexión, análisis y finalmente una transformación que se ve evidenciada, como lo hemos dicho, pues en repetidas ocasiones en la toma de decisiones. Y esto exige unas acciones sistemáticas de monitoreo y contrastación de información externa con información interna de los negocios de la empresa. Entonces, para hacer como una vigilancia más efectiva se ha clasificado las vigilancias estratégicas en cuatro tipos principalmente. Son la vigilancia competitiva, vigilancia de tipo tecnológico, vigilancia del entorno y la vigilancia comercial. Las diferencias pues básicamente son como el foco, en qué se enfoca cada una de estas vigilancias. Si nos interesan entonces los competidores en el sector empresarial o si nos interesan las nuevas tecnologías que están llegando y el tema del desarrollo de estas tecnologías, en qué países se están desarrollando, quiénes son los creadores de patentes, por ejemplo, que son una fuente importante de información. Las fuentes de información también generan pues como estos diferentes tipos de vigilancia, si son por ejemplo los sitios web de las empresas competidoras o si son digamos publicaciones seriadas con información estructurada como nos decía Ángela, o si son por ejemplo entidades del gobierno. Cuando se hacen vigilancias del entorno, entonces se tienen en cuenta, estas son vigilancias de una amplitud mayor y se tienen en cuenta unos factores que siempre están presentes, digamos, influenciando los resultados de las compañías, y son factores de tipo político, de tipo económico, legal, social, medioambiental. Esas son pues como los factores de vigilancias de entorno. Y finalmente las vigilancias de tipo comercial, donde se monitorea constantemente qué está pasando con los clientes, con los proveedores, con las cadenas de suministro. Muy bien, y como hablábamos, hay pues como algunos focos que se deben definir, se deben tener muy bien definidos. Hay algo que se llaman los factores críticos de vigilancia que deben estar siempre presentes al momento de hacer una vigilancia estratégica. Finalmente pues están las etapas de la vigilancia estratégica. La planeación juega un papel fundamental. Es muy importante tener claro antes de hacer un ejercicio de vigilancia qué se quiere, cuál es el objetivo. En estos días nos decían en una capacitación, pues algo que me llamó la atención y son preguntas tipo taxi, ¿para dónde vamos? ¿Cierto? Antes de empezar cualquier ejercicio de vigilancia, yo pensaría que tiene mucha relación con los ejercicios de Big Data, es muy importante definir el objetivo, la meta, el propósito, ¿cierto? No iniciar una exploración porque sí. Luego seguiría entonces la búsqueda de captura de información, el análisis de esa información y finalmente la comunicación y difusión, que aquí pues hay diferentes estrategias, como nos decía Ángela, están las alertas, están los boletines, están los informes estructurados, y con base en esta comunicación es que se va a lograr la etapa final, que es la toma de decisiones. Bueno, aquí tenemos entonces pues como en un ambiente un poquito espacial, la empresa, y afuera de la empresa, pues como les decía, hay una cantidad de factores que están siempre influenciando los resultados que pueda tener la empresa, factores de tipo económico, de tipo tecnológico, medioambiental, la competencia, cómo estamos en el sector empresarial en el que estamos desempeñándonos. Todos esos factores entonces nos van a llevar a tener información que se puede capturar a partir de esas dos herramientas, que son la vigilancia estratégica, pero además los sistemas de Big Data, que implican tener un proceso muy integral, ¿cierto? A partir de toda esa información que se captura de la parte externa de la empresa, entonces viene la parte importante, que es contrastar
con los procesos internos de la empresa. Entonces, desde gestión humana, desde producción pues usualmente es el que lleva como digamos la delantera digamos en el análisis o en la generación de datos y de información, pero además está la gestión de clientes, las finanzas, la logística. Entonces es muy importante tener como una visión integral de cómo es que vamos a hacer uso de toda esta información. Bueno, hay algunos aspectos desde mi experiencia que me parece importante resaltar al momento de llevar a cabo un proceso estructurado tanto de vigilancia estratégica como un sistema de Big Data, digamos a nivel empresarial. La falta de planeación, la falta de tener claro un objetivo, una meta, un propósito, nos puede llevar a que se realicen esfuerzos individuales, digamos cuando hay, ahorita en la mañana, por ejemplo, nos decía uno de los conferencistas, nos decía el señor Rayón, ¿cómo se llama? Alex Rayón, que es un experto pues en el tema, que venía de España, y nos decía, desde mi área que es la informática, el señor es un teso pues en informática con doctorado y todo, siempre van a haber gomosos de la información que van a querer hacer grandes esfuerzos, pero si esos esfuerzos no están ligados con el objetivo que tiene el líder, digamos el gerente o el equipo directivo de la organización, son esfuerzos aislados. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una pérdida de recursos, ¿cierto? Una falta de generación de valor para la empresa, porque se van a convertir entonces en esfuerzos aislados de la estrategia general de la organización. Realizar captura y análisis de información sin priorizar las necesidades de la organización, pues es otro de los, digamos, de los errores comunes en los que se cae. Por ejemplo, el señor Rayón nos decía, hace 10 años cuando yo empecé la carrera, eso pasaba, que no faltaba pues el gomoso que decía, yo voy a, digamos, a tomar la iniciativa sin contar como con la autorización o con la conciencia, digamos, de los directivos de la importancia de estas prácticas y sin contar pues también con las necesidades de la organización. A veces se hace estos procesos en partecitas muy pequeñas de la organización, entonces se quedan en esfuerzos parciales, ¿cierto? Realizar captura de datos e información en formatos diferentes para cada proceso de la empresa, esto suele pasar, ¿cierto? Al momento de querer unificar, aparecen bases de datos en formatos incompatibles y es muy desafortunado que digamos un software que se compre, por ejemplo, para la parte de producción, quiera encriptar la información y esto se vuelve información muerta, porque al final no se puede explorar y no se pueden tomar decisiones con esta información. Y suele suceder con los digamos, intereses particulares de muchas empresas que ofrecen software y que ofrecen soluciones, entre comillas, pero que finalmente no conversan con otros formatos. Capturar datos en software que no permiten exportar información a otros formatos, por ejemplo tipo Excel, que es un formato de los más básicos para hacer la manipulación y por consiguiente lo que les decía, se convierte en información estática de la cual no se puede concluir. Finalmente hay un ejercicio que hice con la ayuda de algunos compañeros de acá de la biblioteca y es explorar qué tenemos aquí en la biblioteca. Entonces la idea es mirar cómo podemos diagnosticar, digamos, el servicio de préstamo y tomamos una pequeña ficha técnica pues de los datos, son datos del servicio de préstamo hacia afuera, no se consideraron consultas aquí dentro de la biblioteca y son datos de un periodo de tiempo de enero a septiembre del 2017. Se tienen entonces resultados, por ejemplo, como aquí hay 3 gráficas, entonces está la gráfica por tipo de material consultado, por área y por área versus tipo de usuario. Por ejemplo, se puede observar acá, por ejemplo, el mayor porcentaje de material pues son los libros, era pues como de esperar una hipótesis comprobada, ¿cierto? Los libros, en segundo lugar están las películas cinematográficas y las emisiones seriadas, o sea, las revistas. Dentro de ese grupo de libros están
con una mayor frecuencia del 29 y del 30% los libros de las colecciones de literatura e infantil. Pues esa era como una hipótesis que no se tenía, o por lo menos yo no la tenía contemplada, porque pues aquí en esta biblioteca pues las áreas de especialidad supone que son pues ciencia, industria, tecnología y medio ambiente. Sin embargo, entonces esto ofrece pues como una alerta para el momento de adquirir las colecciones, el material bibliográfico. Y luego se hizo un análisis por el tipo de usuarios dentro de cada una de las áreas y se puede observar que los usuarios, en verde están los usuarios de PM y en naranja están los usuarios de convenio, o sea, de otras instituciones, y se puede observar que los quienes realizan el mayor número de consultas pues son los usuarios de EPM, y es en ellos en quienes sobresale esas dos colecciones, infantil y literatura, mientras que en los usuarios de convenio la mayor frecuencia está en ciencias puras y en ciencias aplicadas. O sea que eso nos habla un poquito de digamos de que se podría hacer una segmentación del tipo de usuarios, ¿cierto? Bueno, y ahora por tipo de préstamo. Entonces está si el préstamo pues fue realizado, digamos, aquí presencial, o si fue realizado online. La mayor frecuencia pues es de préstamo presencial, y se podría pensar en analizar, bueno, qué días es que se está moviendo más este servicio de préstamo. Se observa pues que hay una alta frecuencia de los martes, o sea que se podría tomar pues esto como una alerta para ese servicio de préstamo, y saber que hay una alta rotación de material los martes, y principalmente que son préstamos aquí pues no virtuales, no hechos online, sino presenciales. Finalmente quisimos saber algo acerca de los usuarios. Bueno, cómo es el préstamo cómo es el comportamiento, digamos, si es diferente para los usuarios de PM o para los usuarios de convenio, y efectivamente podemos notar, bueno, en general, esta es la cantidad de préstamos, los usuarios, y el indicador promedio de préstamos por usuario corresponde a 10 materiales por usuario, pero es mayor en el caso de los usuarios de PM, corresponde a 12.8, casi 13 materiales por persona, mientras que en los usuarios de convenio el indicador corresponde a 8 materiales por persona. Y analizando ya dentro de los usuarios de convenio, se observa que están con mucha más frecuencia los usuarios de la Universidad de Antioquia. En segundo lugar están los préstamos de los usuarios de la Biblioteca Pública Piloto, y en tercer lugar de la Universidad Nacional, sin embargo, se observa, por ejemplo, que el indicador de préstamos por usuario es mucho mayor. En el caso de la Biblioteca Pública Piloto son 16 materiales por persona, que en el caso de las universidades, o sea, son pocos usuarios, pero son muy consultantes del servicio de la biblioteca. Y analizando la situación nos dimos cuenta pues que es que la Biblioteca Pública Piloto tuvo digamos una situación como están en este momento cerradas, ¿cierto? Eso. Entonces encontraron los usuarios pues como una muy buena estrategia venir aquí, y con el préstamo interbibliotecario hacer uso pues del material de la biblioteca. Esto pues es lo que les quería mostrar. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a iniciar el panel para al final dejar un buen espacio para las preguntas. Si tienen alguna pregunta para alguno de los conferencistas en esta primera fase, guárdenla ahí muy juiciosos, que al final la vamos a hacer. La primera pregunta que les quiero hacer es respecto a unos casos. A mí me ha ocurrido ya, voy a contar dos, en el cual llega una persona, se acerca a nosotros y nos dice: Joan, tengo 100 millones de registros de un sistema de transporte, haz Big Data. Otra persona llegó con más de 30.000 declaraciones de importación, con todos los campos de información. Joan, haz Big Data. Entonces la pregunta es, si en un mar de información se puede extraer valor, o si necesitamos inicialmente definir un propósito y problema, o cuáles son esos primeros pasos
para empezar a decir que estamos implementando Big Data. No había una pregunta más difícil más adelante. Eso que me estás planteando del mar de información, yo lo veo como cuando uno se monta en un barco y no sabe para dónde va. Si no sabe para dónde va, ¿qué pasa? Naufraga, no tiene a dónde llegar. Entonces, la respuesta que yo te daría, Johanna, a esa pregunta es necesario saber a qué le vamos apuntando, tanto desde la vigilancia tecnológica, tanto desde los ejercicios de Big Data, desde el Business Intelligence, desde todos los aspectos de la vida. Es importante tener una perspectiva de hacia dónde vamos a llegar. Muchas veces ese hacia dónde vamos a llegar no es el a dónde donde nosotros estábamos esperando llegar, pero sí es importante tener un norte en términos de datos. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar primero a saber qué datos necesitas de esos miles que hablabas ahí, qué datos necesitas, cómo están los datos, si son estructurados, si están desestructurados, si hay que hacer una limpieza de base de datos y qué herramientas vas a usar para poder alcanzar ese objetivo en términos de Big Data y de vigilancia tecnológica. A ver, en el caso pues de nosotros que estamos en un entorno educativo, obviamente de la información, pues de ese mar de información que encontramos, sí se puede extraer valor y justamente pues eso es de pronto lo que nos convoca acá. Lo importante es lo que dice Nora, o sea, esa información hay que estructurarla. En el caso de la Unidad de Vigilancia Estratégica de la Universidad Nacional de Colombia, pues el hecho de estar justamente en un entorno de investigación, de docencia, pues siempre que digamos nos enfrentamos a un ejercicio de vigilancia tecnológica es porque hay un objetivo claro, ¿cierto? Está ya… tenemos que tener ese norte, como se dice, ese horizonte, pues porque si no, pues uno podría no llegar a ninguna parte, pues. Entonces, sí es muy importante y tener los objetivos, tener incluso procesos. Las unidades de vigilancia estratégica con la experiencia pueden ir, digamos, documentando e implementando algunos procesos que se puedan luego aprovechar también en otros ejercicios o en otras investigaciones. Bueno, yo pienso que sí es fundamental tener un propósito, pues como lo decíamos ahorita pues en las presentaciones, se corre el riesgo de que en ese mar de información se dé una infoxicación, ¿cierto? Que es pues como ya no saber hacia dónde vamos. Y yo pienso que además es súper importante de tener muy claro un objetivo, que los líderes, bien sea de una organización o bien sea de una institución educativa, los profesores o quienes estén liderando los proyectos, pues estén convencidos de que esta es una buena herramienta, de que esta es una buena estrategia, porque desafortunadamente a veces no le dan el valor que tiene esta estrategia y como les decía ahorita se hacen esfuerzos aislados que finalmente llevan es como más bien a una pérdida de tiempo, a un desgaste de recursos, tanto humanos como tecnológicos, porque no llevan finalmente a la generación de un conocimiento, ¿cierto? Ni de generación de conocimiento ni de transformación de las organizaciones a través de la toma de decisiones. Muy bien, la pregunta nace por los dos casos que les decía ahora y también es porque nos hemos dado cuenta que cuando queremos o deseamos acompañar a personas a identificarse de un tema de Big Data, lo primero que hay que plantear son las preguntas a resolver y también porque en ese proceso de entrevistar y entrevistar conocimos organizaciones que no han tenido éxito. Cuando miramos el porqué, uno de los principales es porque no plantearon desde el principio qué querían resolver. Entonces, al plantear como primero qué quiere resolver y qué preguntas voy a trabajar, la compañía puede, digamos, aumentar su éxito en el tema de Big Data.
La segunda parte es sobre el tema del conocimiento. Yo les decía al inicio que uno de los retos que hemos tenido en Big Data Group y en el Meetup y en el Twitter, en el Facebook, en los grupos de WhatsApp que tenemos, es acercar el conocimiento. La pregunta es, desde su experiencia, sus carreras profesionales y su rol actual en las universidades, ¿cómo piensan que podríamos acercar las herramientas y conocimientos de Big Data hacia los estudiantes, los profesores y las pymes? Porque el tema es que hoy en día hay profesionales que llegan a trabajar y no han tenido la oportunidad de tocar una herramienta Big Data. O sea, tienen que esperar a salir de algunas de ellas, y lo curioso es que esas que hay que esperar hasta el mundo laboral son las que hoy en día tienen, no es mi frase, es de un data scientist, tienen sus películas de terror dentro de las empresas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podríamos acercar ese conocimiento? Bueno, siempre vamos a hablar pues como desde la experiencia, ¿cierto? Cuando nosotros iniciamos, hay dos proyectos muy bonitos en la Universidad Nacional desde la División de Bibliotecas, y uno es todo lo que tiene que ver con la formación en competencias informacionales, o sea, la formación de usuarios en la universidad. Ese es un programa al que se inició haciendo sensibilización con los usuarios sobre lo importante que era el acceso a la información, el manejo ético de la información y la comunicación de la información en ese entorno ético. Y el otro es justamente el de la Unidad de Vigilancia Estratégica de Inteligencia Competitiva. Con esos dos programas y a lo largo pues del tiempo en todas las universidades y en todas las bibliotecas, digo que para acercar a los usuarios o al público objetivo los servicios, se inicia con la sensibilización. Entonces, sensibilizaciones sobre qué es lo que estamos haciendo, cuáles son los beneficios para ellos, en qué les va a agregar valor, por ejemplo, acceder a esos servicios, en este caso de los productos de vigilancia tecnológica. Cómo la vigilancia tecnológica le agrega valor a todo lo que tiene que ver con el proceso de transferencia de conocimiento de las universidades. Entonces yo pienso que es iniciar con sensibilización, con formación en lo que queremos transmitir, en este caso la apropiación del Big Data, y ojalá que sea una apropiación social del Big Data para la solución de problemas de la sociedad. Y demostrando resultados. Entonces, a medida que se va, digamos, cumpliendo esa etapa de sensibilización, de formación, dar con hechos reales esos resultados, cómo sí les favorece, cómo se optimizan recursos. Su proyecto de investigación estaba enfocado al desarrollo de una tecnología que ya existe, pero que se le puede, no quiere decir que no sea novedoso, que le puede agregar a esa tecnología para hacerla mejor, para poderla llevar a solucionar un problema de la sociedad. Entonces, inician eso en lo que es el proceso de formación, de educación y de transformación y transferencia de conocimiento. Bueno, yo pienso que, pues como lo dice Ángela, es necesario un proceso de sensibilización y principalmente, pues como yo lo mencioné, con los líderes, tanto de las organizaciones, pues como de empresas y de todo tipo de instituciones. Hay casos, por ejemplo, yo conocí un caso que puede ser como inspirador para mostrarles, pues como a los gerentes o a los líderes, y ese pues hay múltiples, me imagino, pues, pero uno que me impactó bastante es de la marca Of Course, que inició un proceso de innovación en el cual pues se implementaron herramientas como vigilancia estratégica y seguramente como Big Data, pues no sé en qué grado de sistematización, pero se logró un proceso de innovación abierta de la mano de Ruta N, en el cual se implementaron unos nuevos productos, y fue un proceso muy chévere porque la innovación abierta implica que se incluyan en los procesos de innovación a proveedores, a clientes, a empleados de la institución. Entonces todos aportan para esos procesos de innovación y se han sacado al mercado varios productos a partir de la implementación de ese proyecto,
que han dado unos resultados fantásticos pues para la empresa. Of Course es una marca que nació aquí en Medellín, pero que ya está a nivel mundial. Ese fue un caso pues que a mí me impactó y que me parece que puede ser pues como uno de los casos que se les puede mostrar, digamos, a líderes y a gerentes en ese proceso de sensibilización. Y tengo pues como desde mi experiencia el caso contrario, lo que puede pasar. Yo trabajé en una institución pues pública de salud y había en el equipo de trabajo un compañero en el área de planeación que muy gomoso pues de los datos. Él había estado en el puesto, en el cargo de analista de estadísticas donde yo estaba y nos propuso hacer un estudio de el índice de Birmingham, que incluye algunas variables para medir el riesgo de enfermedad cardiovascular de los pacientes. El diagnóstico de enfermedad cardiovascular era el primero en frecuencia y yo me imagino que sigue siendo incluso a nivel mundial. Es uno de los más frecuentes en pacientes de muchas instituciones de salud. Y él lo que quería hacer era comprobar cómo ese índice había sido creado pues en Estados Unidos, comprobar cómo se comportaban los pacientes aquí frente a ese indicador, ¿cierto? Cuáles eran como digamos las variantes más influyentes. Eso incluía la edad del paciente, el peso, si había tabaquismo, si se consumía alcohol, bueno, una cantidad pues de factores. Resulta que él pues hizo como la propuesta del proyecto, pero hizo algo que no se debería hacer, y es llevar al final la propuesta al gerente de la institución. Cuando se hizo la propuesta para el gerente, hubo una respuesta pues que me impactó pues como bastante, y es que el señor pues decía como indignado: este muchacho cree que trabaja en la NASA, ¿ok? Pues, o sea, él decía como hacer investigación para una empresa pública de salud con pocos recursos, pues es una ofensa. O sea, entonces se encuentra uno con muchos líderes con ese pensamiento. No sé si pues en el momento eso pasó hace más de 5 años pues, pero yo pienso, espero, tengo la gran esperanza de que estemos en un proceso de cambio, ¿cierto? Especialmente con los líderes, y se encuentra uno también pues como con personas, como decía Joan, o era esta mañana que lo escuchaba en las conferencias, no falta el de sistemas que no quiere compartir información, la gerente de recurso humano que dice que no, que es información clasificada. Entonces ni siquiera a nivel de la organización se comparte esa información, y así es muy difícil lograr un sistema integrado de Big Data. Además de lo que comentan las compañeras panelistas, yo le agregaría 3 cositas: apropiación, rebeldía y postura crítica. La apropiación está muy relacionada con eso que nos contaba ahorita Joan, de todas esas iniciativas públicas de datos. Yo como un ciudadano de a pie debo de exigir mi derecho, y ahí viene la rebeldía, de tener acceso a esos datos, porque incluso una de las intenciones, incluso con lo que nos hablaban del Data Science Rockstar que hubo la semana pasada, y de una de las intenciones de las políticas de los datos, es que los ciudadanos de a pie nos podamos apropiar de esos datos para generar opciones. No simplemente que el dato se quede ahí, sino yo cómo tomo los datos del DANE, los datos de planeación, los datos del metro, y genero una app, genero una aplicación, una apropiación, un modelo, un desarrollo que apunte a solucionar algo. Idealmente, como decía Joan ahorita, objetivos de desarrollo sostenible. Pero yo no me puedo quedar solamente con los datos que yo tengo en mi empresa y pensar que porque son privados, y ahí ya pues la parte de esa privacidad en los datos juega un papel importante, pero es también públicos. Hay muchos datos públicos que son necesarios que nosotros como ciudadanos nos apropiemos de ellos. Por ejemplo, los datos de la contaminación en Medellín, que nos toca. ¿Qué podemos hacer nosotros con esos datos? O la movilidad, ¿cómo está la movilidad de esta ciudad? ¿Cuántas personas entran en el metro? ¿Qué pasa cuando el metro no funciona? ¿Cuántas personas vienen al centro? ¿O cómo son las rutas de transporte? En lo de salud,
es ir más allá y mirar que en ese mar de datos, como hablaba Johanna ahorita, hay oportunidades para las personas de a pie, incluso de generar opciones y emprendimientos. Es una minita de oro, es pensar cómo yo extraigo el oro de esa beta, que en este caso puede ser de esa información pública o de información privada, pero ahí les dejo a ver cuántos se van a apuntar para que saquemos oro de esas minas. Sí, Nora, yo agregaría que el dato sin contexto no tiene ningún valor, pero como nos lo muestra Nora de esa manera tan sencilla y tan de la cotidianidad, es contextualizar los datos y sacarle valor, incluso para nosotros, como decís, como ciudadanos, para nuestra organización, para las empresas, para digamos, el sector educativo, es como muy importante eso. La pregunta también parte es de ese tema de que uno lo ve cuando está dando charlas o clases, que los alumnos ya están en el ámbito profesional y no tuvieron la oportunidad de trabajar con las herramientas. Y una reflexión que yo les he llevado a los que venden herramientas, ¿cierto? Y es que la verdad están en una cuenta regresiva, ¿sí? Porque ya las compañías se están dando cuenta que lo más importante es el proceso. Y muchas de ellas, incluso hoy en día, las más destacadas son open source, o por lo menos dan licencias gratuitas a las universidades. No sé si ustedes sabían que, por ejemplo, Data Science Central, que es un blog de los más importantes de los científicos, sacó un informe de las 3 herramientas más usadas de los científicos de datos: Python, R y SAS. SAS que todos tenemos, digamos, la vemos y decimos, no, esa herramienta es paga, pero SAS nació en una universidad en Estados Unidos y SAS tiene licencias gratuitas para los estudiantes y formación gratuita para los estudiantes. Entonces hay un factor común en esas 3 herramientas, ¿cierto? Son open source, es decir, que esos que están trabajando en la herramienta actualmente en su universidad y de pronto usando esas 3 que van a querer usar en el mundo laboral. Si, digamos, ustedes tienen la oportunidad de generar prioridades en un proyecto Big Data, ¿cierto? Y de priorizar, ¿qué priorizarían? Y no se va al empate, ¿cierto? Porque es priorizar, ¿cierto? Como en una tabla, ranking, ¿cierto? ¿Qué priorizarían en el proyecto? Les voy a hablar de 3 elementos: la tecnología, los procesos o el equipo de trabajo. Nora, ¿sí que usted o yo? Tecnología, procesos y equipo de trabajo. Sin lugar a dudas, el equipo de trabajo. La tecnología y los procesos son elementos que vienen con el hacer. El equipo de trabajo es fundamental, la habilidad que se tiene. Ahora ya habría que pensar, pues, qué equipo de trabajo para trabajar en términos de Big Data y de vigilancia tecnológica y demás. Hay un término que está muy de moda, que es el Data Scientific, y a mí me gusta más el Data Librarian o el bibliotecario de datos, pues es uno de los muchos profesionales que debe haber dentro de un equipo. Obviamente estadistas, obviamente programadores, obviamente estrategas y demás. No puede faltar, el bibliotecólogo de datos es fundamental, o en algunos momentos también el archivero de datos. Siempre lo hemos hecho, la información siempre ha sido nuestro actuar, y desde siempre en mayor o en menor medida un gran Big Data o un pequeño Big Data como una biblioteca siempre ha sido nuestra herramienta. Pero más allá de eso es también qué habilidades tienen esas personas que conforman ese equipo. Y esas habilidades no están dadas por las habilidades duras, no necesariamente tienen que ser unos tesos en matemáticas o en estadística o en catalogación o en limpiar una base de datos. Es la capacidad de relacionamiento, trabajo en equipo, la tolerancia a la frustración. Creo que son los elementos que más juegan a la hora de esos problemas complejos en equipos de trabajos grandes, donde no sale un proyecto como era, el resultado no era el adecuado. Entonces, la habilidad del ser sobre el hacer para mí es fundamental. Sí, coincido pues con Nora en que lo primero es fortalecer las capacidades del equipo de trabajo. La experiencia de nosotros empezó así.
Y algo que también apunta Nora muy interesante, y es mirar cuáles son las competencias de esas personas que van a empezar en estos procesos. Con un equipo de humano formado con competencias y con esa palabra que escuché ahorita que me gustó mucho, gomosos, de las búsquedas de información, de explorar recursos y herramientas, ya se accede a lo otro, Joan, o sea, ya a las tecnologías accedemos a través de esas capacidades y competencias de las personas que están ya trabajando, digamos, en estos procesos de Big Data. Al desarrollo de nuevas aplicaciones también podemos acceder a través de ellos, entonces es fortalecer las personas. Nosotros en la Universidad Nacional empezamos hace 5 años fortaleciendo un grupo dentro del personal de la biblioteca, especialmente bibliotecólogos que estuvieran vinculados a la universidad, y de ahí la misma, digamos, el mismo equipo que se formó se fue como depurando. Se vieron quiénes fueron los más interesados, los que eso les apasionaba, y obviamente pues la biblioteca tiene sus otras áreas que son muy importantes también, entonces así se fue perfilando, digamos, el personal, y ya está en este momento funcionando bien la unidad. Pero sí empezó con el fortalecimiento de las capacidades del recurso humano. Bueno, yo coincido pues también con las dos compañeras. Yo pienso que, número uno, el equipo de trabajo, que sea un equipo interdisciplinario es súper importante, que haya un especialista pues en gestión de la información es importante, pero principalmente que haya alguien que conozca muy bien el proceso. Yo en algún momento pues les decía, y en esa vía yo pensaría que en segundo lugar estaría el proceso. Como tercer factor yo pondría la tecnología. Yo les decía en algún momento a algunos estudiantes en el área de estadística, miren, es muy importante que si usted trabaja donde sea, en una empresa de producción o en una empresa de prestación de servicios, usted maneje herramientas básicas como Excel u otro tipo de herramientas, si maneja SPSS, si aprende a programar en R, genial, pero para una empresa siempre va a ser de mayor valor que una persona que está dentro del proceso pueda realizar algunas exploraciones, como lo hemos dicho, que pueda volverse gomoso o que sea un gomoso del Big Data, de la estadística y de la gestión de información, siempre va a ser más ganador para la empresa que traer un profesional experto en el manejo de información de afuera, porque hay que invertir unos recursos en capacitarlo en el proceso, ¿cierto? Y pensaría yo que de pronto no va a responder a las necesidades de la organización de la misma manera que una persona que está dentro, que conoce el proceso, que conoce el equipo de trabajo. Para mí siempre va a ser muy ganador que una persona conozca inicialmente el proceso y luego maneje las tecnologías para la exploración de los datos. Muy bien, coincido con el ranking que Sandra finalmente hace, y voy a hacer mucho énfasis en el tema del proceso, ¿sí? Es porque de alguna forma, más escuchando entrevistas de compañías que todavía están en segunda y tercera temporada y cuarta temporada de sacar un proyecto tecnológico, el factor común, uno de los temas muy comunes en ellos es el tema de que no tienen estandarizados sus procesos. Es decir, las empresas en algún momento tienen muchos problemas y creen que la tecnología organiza el proceso, y eso no es verdad. Primero, organice los procesos y después dese el placer de ir a elegir la herramienta que le soluciona el tema. Y ahí es donde yo veo una oportunidad, ¿sí? Una oportunidad para aquellas personas que les gusta el tema de estandarización de procesos, para que se unan a los equipos Big Data y agreguen ese valor de estandarización. Hay un tema, pasando a la siguiente pregunta, y es que el mismo ministerio y el nuevo gobierno nacional, en varias conferencias con el Centro de Innovación Pública, lanza una iniciativa y nos la comparte, y es, bueno, después de que se comienza a procesar la información que tiene esas herramientas, realmente la información la procesan personas, ¿cierto? Y viene un concepto que lanzamos en la conferencia acá en la biblioteca de PM, que se llama el bad data o el dato malo, ¿cierto?
es que uno habla de Business Intelligence y de Business Analytics. En el Bad Data habla de Business Imaginación y Business Adivinación, ¿cierto? Y es que de verdad que hay muchas organizaciones que están más es con el Bad Data, ¿cierto? La desaceleración en algunos sectores es más eso. La pregunta es, ¿qué piensan ustedes de la ética en cuanto al manejo de la información? Yo les voy a contestar esa pregunta con una historia. Levanten la mano, por favor, los que están aquí en el auditorio. ¿Quién sabe quién es Aaron Swartz? Bueno, los que no saben, Aaron Swartz era un hacker. Él lideró un movimiento muy fuerte en Internet por el acceso abierto. Trabajaba incluso en MIT y empezó dentro de su práctica de hacker, a liberar información científica para que fuera de dominio público. La policía de MIT lo capturó y en Estados Unidos le pusieron una condena de $1 millón o 35 años de cárcel. ¿Saben qué pasó? Se suicidó a los 26 años, porque no aguantó la presión sobre lo que él estaba queriendo, sobre su intención de acceso abierto y de la importancia que él le veía a la democratización de la información para el mundo. Entonces, cuando tú preguntas eso sobre la ética, es definitivamente quien está detrás de todo ese tratamiento de datos es un ser humano que puede hacer cosas en beneficio o en perjuicio de las personas. Un ejemplo muy particular es el CISBEN. En el CISBEN hay miles, quizá millones de personas, y son personas quienes clasifican los estratos, si está, si no está, si cumple con el número de ingresos, con el estrato y con su historia. Si por algún motivo hay un analista de esos datos que simplemente porque tenía conocimiento o no lo tenía o una buena intención, clasifica a una familia, a una persona en un estrato que no le corresponde, puede hacer mucho daño. Definitivamente la ética está muy relacionada con los valores que tiene esa persona para manejar esa información. Otro ejemplo, esas respuestas de ejemplos. Ustedes se dieron cuenta que con el último terremoto de México hubo una niña que se llamaba Frida, que la buscaron por todas partes y no existía. Pues la información, el nombre de esos niños que habían allí eran unos datos públicos, porque obviamente necesitaban saber quiénes eran. Y a alguien se le ocurrió decir que había una niña adicional que se llamaba Frida. Entonces, esfuerzos económicos de las personas, angustia, expectativa, se generaron a través del caso también de Frida. Es muy, muy importante para quienes tratan datos y sobre todo datos tan delicados que sean conscientes que está en el corazón de cada uno identificar si se puede o no se puede hacer daño al momento de simplemente cambiar una ficha, mover una cifra, mover una posición para otra, darle a una persona una clasificación en términos de datos. Entonces es como un arma. Un cuchillo no es malo, un cuchillo uno lo usa para cortar la mantequilla, para partir la carne, pero tú puedes usar el cuchillo para matar a otra persona. Así más o menos veo yo cómo funciona la ética en los datos. Bueno, pues sí, obviamente yo pienso que en todo el quehacer humano pues la ética juega un papel muy importante. Contextualizándolo y bajándolo a lo que nosotros hacemos, por ejemplo, para los ejercicios de vigilancia estratégica en la universidad estamos trabajando con profesores investigadores que obviamente requieren pues la confidencialidad de sus proyectos, con proyectos que está desarrollando la universidad con la empresa privada. Entonces, en ese caso, por ejemplo, se firman acuerdos de confidencialidad, ¿cierto? Pero independientemente de que se firme un acuerdo,
los datos, la ética, como dice Nora, es en los valores que tiene el ser, o el ser humano que está detrás de esa información y de esa búsqueda y depuración de datos. Entonces es muy importante. Bueno, yo pienso que sí es pues como fundamental en el caso, por ejemplo, de las investigaciones que se hacen en el sector salud, es fundamental, y yo pienso que todas las instituciones de salud lo tienen, un comité de ética que siempre está como regulando los temas de estudios, ¿cierto?, de análisis que implican información personal de los pacientes, ¿cierto? Hay diagnósticos pues que obviamente requieren reserva, y así también, como nos contaba Ángela, en todo tipo de instituciones en el grupo EPM hay proyectos que requieren también una reserva, una confidencialidad. Entonces es muy importante, por eso es fundamental lo que decíamos ahora, el equipo de trabajo y la integridad con la que actúa ese equipo de trabajo, ¿cierto? Por eso la calidad humana prima antes que digamos que el proceso y que la tecnología. Y agregaría además algo que me hizo recordar Joana ahorita, que decía la parte de la estandarización de procesos, pues como saliendo un poquito de este tema de la ética, o bueno, en realidad está un poquito relacionado. Yo pensaría que el tema del Big Data está bastante, digamos, estancado, digámoslo así, en muchas de las organizaciones y de las empresas, por la falta de la cultura del registro, ¿cierto? Y un registro confiable, que también tiene que ver como con la ética. Yo, por ejemplo, y a nosotros como usuarios muchas veces nos sucede que no entendemos, no somos conscientes de ese proceso de registro. Digamos, en los servicios de salud, estaba recordando precisamente cuando yo estaba pues en esta institución de salud, había un software y uno como paciente muchas veces se impacienta, ¿cierto? Cuando va a una consulta y está el médico pues allá registrando. Ese proceso de registro es fundamental para conocer el comportamiento de los pacientes en una institución de salud, ¿cierto? Y además la productividad de los profesionales, bueno, en fin. Cuando habían contingencias y que se caía el sistema, que es algo que sucede mucho, ay, veas que se cayó el sistema, no es que no lo podamos atender, existen otras herramientas, pero en ese proceso de registro, en muchas ocasiones los profesionales de salud no hacían un buen registro, ¿cierto? Y eso lleva a los desvíos de información. Entonces se veían incoherencias como este diagnóstico, pero si es para esta persona, si es una persona que no tiene una historia clínica relacionada con ese diagnóstico, y es que simplemente ponían un código cualquiera por el momento. ¿Por qué? Porque estaban haciendo en ese momento un registro a mano, un registro manual, ¿cierto? Y lo estaban haciendo de pronto con rabia. O sea, los seres humanos siempre somos de emociones. Entonces, como se cayó el sistema, vea, el paciente está impaciente, yo tengo que terminar esta consulta rápido. Entonces, es súper importante crear en los profesionales la conciencia de la importancia del registro, ¿cierto? Para procesos de Big Data, pero no solo para eso, es para tomar decisiones importantes acerca de los planes, de para dónde va la empresa, ¿cierto? Cómo vamos a funcionar como empresa. Ok, muchas gracias. Yo les voy a contar una frase que me compartió un expresidente de Nutresa, referente a lo que acabamos de hablar. Él decía: Joan, es que uno puede hacer una excelente presentación con pésimos resultados, ¿sí? Y esa es la responsabilidad de los que de alguna forma tomamos la decisión de participar en proyectos Big Data, y es que hay que presentar el tema como es, y el modelo de Big Data tiene algo particular. Big Data va a ser asertivo, va a ser crudo, va a decir la verdad, porque Big Data va a decir desde la captura del dato hasta que tú haces algo. O sea, no va a haber una oportunidad de que la información se transforme, ¿cierto? Tenía una pregunta sorpresa, ¿cierto? Entonces, pregunta, por acá me dicen por el intercomunicador esta pregunta. Pregunta al director. ¿Cierto? Y es, como ustedes son tan buenas conferencistas, ¿sí? Y me gustó mucho todas sus opiniones, les quiero proponer un reto, y es debido a que después de que empezamos a diseñar el tema de Big Data, incluso nos dimos cuenta de algo, y es que las compañías
tienen fuentes y tipos de información. Es decir, brevemente, externa, interna, estructurada, desestructurada, ¿cierto? Pero, y también nos dimos cuenta que el mayor valor para la organización está en los datos externos. Es decir, son esos datos que pueden o impactar mucho tus indicadores, evitar incluso pérdidas o generar nuevos negocios. Y nos dimos cuenta en una conferencia, cuando en una empresa, en una conferencia le mostramos ese tema, y ella después de la charla generó 3 iniciativas de nuevas compañías, cuando vio que sus datos agregaban valor. El gobierno nacional y la alcaldía de Medellín piensan liberar datos, pero hasta ahora no escuchamos que la empresa privada quiera liberarlos, o iniciativas de liberación de datos con algún propósito de objetivos de desarrollo sostenible. Si ustedes tuviesen 3 minutos para hablar con dueños de compañías importantes del país, ¿cómo los convencerían de que liberaran datos? Pues sí está muy corchadora tu pregunta. Yo pienso que uno de los proyectos interesantes que todas las empresas, no solo la empresa pública, deberían apuntar es hacia el logro de los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU. Y si hacemos un buen proceso, digamos, de sensibilización hacia el logro de esos objetivos, donde todas las empresas se sientan que son protagonistas y que somos de alguna manera responsables del logro, es muy posible que lleguemos a eso. Siempre la empresa va a querer que nos diga es qué beneficios tiene para ella, ¿cierto? Eso es lo que, digamos, desde la academia y desde los estudios se da. O sea, una empresa accede a capacitaciones, a información, a conocimiento, buscando, digamos, el beneficio en el sentido de mantenerse, innovar, ¿cierto? Crecer. Pero si los objetivos apuntaran todos hacia ese logro de esos objetivos de la agenda de la ONU, que a veces los vemos como algunos tan inalcanzables, sería un buen aporte, y creo que podríamos trabajar en ese sentido. Bueno, pues yo pienso que es un gran reto lo que nos propones. Y pues con respecto a lo que decía Ángela, pues a mí se me ocurre que venderle, como digamos, a los líderes o a los gerentes del sector privado, que ellos pueden, a través de la implementación de herramientas como el Big Data, mostrar los beneficios que están llevando a la gente. Supongamos, para el gerente del grupo EPM es muy claro, y ellos de hecho ya tienen pues como en sus prioridades estos objetivos de sostenibilidad, y si ellos pudiesen mostrar la cantidad de agua potable, limpia, que proveen por persona, por ejemplo, en una ducha, bueno, en un día, por ejemplo, en una rutina diaria, yo pienso que impactarían muchísimo. O sea, mostrarle a la gente qué están brindando las empresas puede ser uno de los beneficios del uso del Big Data, que muchas veces no se comunica, ¿cierto? Digamos, las empresas están como a veces muy preocupadas por qué les llega, qué información les llega, pero ellas podrían usar también información, publicar información de lo que producen, de lo que hacen, de los beneficios que aportan a la sociedad. Además de los comentarios muy acertados de Sandra y de Ángela, a esos líderes yo les vendería el beneficio de ser el primero o los primeros, vendérselos como dentro del marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es un marco interesante para las instituciones públicas y privadas, y son unas directrices internacionales. Dentro del marco de los beneficios que trae para la organización mostrar esas, digamos, balances sociales tan positivos, está el beneficio de ser el primero o uno de los primeros, pero muy importante y sin perder de vista, sobre todo para las empresas privadas, el gana-gana. ¿Qué gana usted con entregarlo?
y qué gana el resto del mundo con que usted le entregue. Entonces tendrían que ser unas propuestas, digamos, muy bien estructuradas donde se muestre ese beneficio, porque las empresas siempre van a buscar eso, pero como con esos 3 puntos: objetivo, marco internacional, en este caso objetivos de desarrollo sostenible, proyección social y muestra de lo que se hace, gana, gana, y cómo va a ser usted uno de los primeros que va a mojar prensa o va a poder sacar pecho y decir, mire, la primera empresa privada que se arriesgó a liberar datos para que se generen de ahí, o ejercicios de Big Data, o ejercicios, iniciativas que mejoren un proceso particular en alguno de los sectores en los que estén esas empresas. Muy bien, y es que realmente sí necesitamos compañías pioneras. Cuando yo empecé y me di cuenta del tema de los datos externos, el primer, digamos, discurso era real, era que ellos, si se conectaban a datos externos, extraían mucho valor. Entonces, si ellos liberan, otros liberan. Pero hace un año llegó un propósito más fuerte que creo que serán los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ahí sí voy a hacer referencia al Centro de Pensamiento Estratégico Internacional, que sacó ya un informe donde ya la ONU dice que los objetivos en este momento no los vamos a cumplir. Pues ya se dice, no los vamos a cumplir, pero también dice el por qué. El primero, el primero es que falta comunicación. Por ejemplo, yo tengo un indicador de las personas que fueron a mis charlas, conferencias y todo, solo el 3% los conocía. Y el segundo elemento es que no hay datos. Y ahí viene un tema muy interesante que ya es una nueva tendencia, y es el tema de filantropía de datos. Es decir, necesitamos filantropía de datos de parte de las organizaciones e incluso filantropía de científicos de datos. Y por último, quería pedirles que, para finalizar, ¿qué mensaje dejarían al público que muy amablemente nos acompañó el día de hoy para que se unieran a todo este tema del Big Data? Pero se unieran activamente, con acciones, que se formaran, que participaran en proyectos. Yo les hablé ahorita de una mina de oro. Entonces, es dentro de los datos abiertos o datos privados, datos públicos, hay oportunidades incluso de negocio, oportunidades de emprendimiento, oportunidades de mejoramiento social, oportunidades de apoyar el alcance de esos objetivos de desarrollo sostenible, que no tiene que ser esfuerzos que se hagan gratis, pueden ser esfuerzos que se vuelvan un negocio. Entonces, seguramente muchos de los que hay aquí también tienen intenciones de emprendimiento. Esa puede ser una buena opción para entrar a explotar esa mina de oro que son los datos abiertos o los datos privados, pero a través de procesos de Big Data. Yo pienso que uno de los, digamos, un factor a tener en cuenta es como tener la mente abierta y pensar que esos conceptos que a veces, como decía al principio Joan, se ven como que no fueran alcanzables o no son para uno o no tienen que ver con uno como individuo, en realidad sí, ¿cierto? Lo afectan en todo momento, y que si nosotros mismos no estamos tomando decisiones, otras personas las están tomando por nosotros. Y lo otro es tener también esa capacidad de adaptación al cambio. Asumir lo que el entorno nos está ofreciendo, mirar cómo nos podemos beneficiar, cómo beneficiamos a los otros y hacer un trabajo en equipo. Pienso que es como algo que se podría recoger de acá. Bueno, yo pienso que en realidad, pues, digamos, en las nuevas generaciones hay una muy buena disposición a compartir datos, a tener esta goma también por explorar datos y por explorar información en diferentes formatos. Habría como que pensar en invitar, digamos, a grupos de investigación, por ejemplo, como lo decía Ángela, a que en las universidades y desde los colegios se tenga como una conciencia de los beneficios que se pueden obtener cuando hay, digamos, una actitud positiva hacia los datos. Y en eso pues me viene a la mente una imagen, hablando ahorita acerca de la importancia de que los líderes
tengan esa conciencia de la importancia de los datos y de compartir y del registro en las instituciones. Yo pienso que hay un sector importante que son los educadores, ¿cierto? Desde la escuela, pues, y como en mi experiencia como docente, desafortunadamente a veces se ve como la actitud poco amigable de algunos docentes hacia la información matemática, por ejemplo, ¿cierto? Hacia las matemáticas en general. Entonces, desde ahí los datos surgen, no sé, toman como una imagen de que, ay, no, eso es información maluca, en gráficos de barra, eso requiere que yo sepa operaciones matemáticas, operaciones complicadas, que se tome por el lado de algunas profesiones, digamos, muy específicas. Entonces yo pienso que es muy importante ser conscientes de que las nuevas generaciones pues vienen con el chip tecnológico, ¿cierto? Entonces hacerlas amigables a la información, digamos, de tipo cuantitativo, ¿cierto? Y acercarlas y mostrarles esas herramientas de manipulación de información como algo fácil de usar, como nos lo decía Joan, pues que no se vea eso como por allá como de otra galaxia, sino hacerlo muy cercano desde nuestras generaciones. Pero además yo pienso que también es importante ser muy conscientes de seleccionar tanto la información que consumimos como la información que publicamos, ¿cierto? Entonces, desde las redes sociales, por ejemplo, se ve ya como el otro extremo, la gente que le cree a todo lo que publica Google, por ejemplo, ¿cierto? A todo lo que publica Wikipedia. Entonces también es muy importante ser conscientes de la selección, tanto de lo que consumimos como de lo que publicamos. En estos días nos hablaban aquí en una conferencia sobre seguridad que podemos estar siendo vigilados, ¿cierto? Y eso, hablando de vigilancia tecnológica, la gente, digamos, con malas intenciones también hace vigilancia. Entonces, todo lo que publicamos en redes sociales es susceptible de que sea usado, pues también, y no es pues como con ánimo de llevar a una paranoia, pero yo pienso que también es ser muy conscientes de seleccionar la información, pues como les decía, tanto que consumimos como la que publicamos. Bueno, no, yo me paro para decirles esta frase que le puedo decir. No, finalmente, si ustedes quieren, ustedes pueden y se merecen hacer parte de esta historia. Hay momentos en la historia de la humanidad en que hay temas disruptivos y el Big Data va a ser disruptivo. ¿Por qué? Por el éxito que va a tener en el impacto para la sociedad, para las empresas, para incluso el disminuir, el frenar esa desaceleración económica, pero como les decía al inicio, en darle esa oportunidad a nuevas economías como el tema turismo, el tema gastronomía, el tema cultural, el tema artístico, el tema de la educación, todas esas economías que de alguna forma, el tema del café, el aguacatejas, que también están trabajando el cacao, las flores, todas esas economías que finalmente las veíamos como parte del pasado, son parte del presente, y de pronto ellas se van a apropiar más del Big Data. Y acá vengo una reflexión: la agricultura es el puesto 23 de 23 en cuanto a la apropiación tecnológica, pero estoy con mucha fe seguro de que en 5 años va a ser la número 1, porque empezó y dio un paso muy importante. Ya van a montar una plataforma gratuita para que la gente del agro monte sus datos y haga sus análisis. ¿En cuál otro sector se ha hecho eso? Entonces, si uno puede pasar del 23 al 1, uno de ustedes o nosotros puede ser un influencer destacado en Big Data, y más si está Big Data Group, ¿cierto?, que da esos espacios de aprendizaje. Dios los bendiga, no termina todavía la conferencia, sino que queremos dar el espacio de preguntas. ¿Quién tiene preguntas? Buenas tardes para todos. Esta es la segunda parte de una pregunta que hice en la mañana, pero obviamente a un público más especializado en bibliotecas. En la mañana le preguntaba a Sara y Antonio que si había una experiencia en España acerca de la liberación de datos de bibliotecas y que se los habían estructurado, analizado. Nos respondió que no había una experiencia, al menos que ellas conocieran. La pregunta para las tres panelistas es:
si en cada una de esas instituciones habría la voluntad o ya han hecho alguna experiencia de liberar algunos datos, porque hay muchísima información que producimos en las bibliotecas. Imaginen nada más reunir la cantidad de descargas de bases de datos o de préstamos interbibliotecarios, etcétera. ¿Hay alguna experiencia o alguna voluntad sobre Open Data? Perdón, es que cuando hemos dicho esta mañana que no conocíamos, sí que están los datos abiertos que ha facilitado la Biblioteca Nacional, que están en Open Link and Data. No sé si ha quedado claro esta mañana cuando hemos contado la experiencia. A nivel de Colombia, perdón. Sí, sí, efectivamente. Preguntaba sobre todo ya enfocada a las bibliotecas universitarias. Sí. Bueno, el caso pues me imagino que en la biblioteca del CES también, la Universidad Nacional tiene pues la particularidad, digamos, es que es la universidad pública del Estado, ¿cierto? Entonces, la mayoría de la información que produce es de acceso. Y digamos que una de las plataformas donde más se puede evidenciar es con los repositorios. En la Universidad Nacional tiene el repositorio institucional UN, donde está a disposición de cualquier persona en cualquier parte del mundo a través de Internet toda su producción científica y académica. Entonces, en el repositorio se encuentran todas las revistas que produce la Universidad Nacional, están en texto completo, todas las tesis de maestría y doctorado de la universidad y los libros y las investigaciones, las monografías que producen, por ejemplo, los docentes y los investigadores. Fuera de eso, los catálogos, digamos, de la universidad están pues de acceso público y también hacen parte de otros. Estos catálogos están dentro de otros catálogos, digamos, en repositorios a nivel mundial. Por ejemplo, el caso de la referencia, ¿cierto? Esas iniciativas que hacen que esos datos que son académicos estén. Y lo que tiene que ver con los sistemas de información ya de la universidad, hay gran parte de esos datos que también se pueden consultar. Además de lo que dice Ángela con respecto a los repositorios y toda esa información científica y bibliográfica, nosotros quienes hacemos parte del G8, de alguna forma también compartimos esos datos inicialmente entre nosotros mismos para hacer comparaciones entre las consultas que podemos comprar en consorcio o en grupo, que es una de las intenciones del G8 y demás. Y los datos, por ejemplo, en el caso de la Universidad CES, de número de consultas, de número de estudiantes, datos muy puntuales que le apuntan tal vez a tu pregunta, esos siempre se reposan en el informe de gestión de la universidad. Sería interesante, esa pregunta que tú haces, yo la veo como una propuesta y es poder juntar en alguna parte, ya sea como G8 o incluso vinculando otras instituciones que trabajan con nosotros como la misma Biblioteca de PM, como la Universidad de San Buenaventura, la universidad, tanto la nacional como el CES, también hacemos parte de la mesa de bibliotecas, poder generar no sé si es una estadística o una base de datos que pudiera generar oportunidades como lo que tú estás planteando. Es una propuesta muy interesante, yo creo que debemos de llevarla también a esas instancias. ¿Puedo hacer una pregunta? Se ha hablado aquí del bibliotecario de datos y yo he visto que lo hablaban sobre todo relacionado con lo que son el Big Data, por lo que estoy oyendo, y los datos abiertos en general. Pero, ¿qué papel se tiene en Colombia el bibliotecario de datos en cuanto a los datos abiertos de investigación? Y si hay repositorios de datos de investigación, ¿y cuál es el papel de los bibliotecarios en ese campo? Pues en Colombia, digamos que son los gestores de esos repositorios. El caso de la Universidad Nacional, toda la producción académica y científica de la universidad debe reposar dentro de todas las bibliotecas que conforman el sistema de bibliotecas de la Universidad Nacional. La Universidad Nacional tiene 8 sedes que hacen presencia en diversas partes del país y cada sede
tiene una división de biblioteca conformada por un número determinado de bibliotecas dependiendo del tamaño, digamos, de la sede. Por ejemplo, la sede de Bogotá, que es la más grande, pues tiene una mayor cantidad de bibliotecas que conforman su división de bibliotecas. En la sede de Medellín, la Universidad Nacional está conformada por, la división de la biblioteca está conformada por 3 bibliotecas. Una en una facultad que queda en Robledo, un barrio de acá de Medellín, que digamos que ahí está todo el material especializado en ingenierías. Hay otra biblioteca, que es la biblioteca principal, que se llama Biblioteca F. Gómez y queda en el núcleo del Volador, donde está como la sede principal de la universidad, y hay una colección de mecánica, de toda la información referente al área de mecánica. Entonces, las bibliotecas y los bibliotecarios, en este caso como usted los llama, somos los gestores de esa información. Siempre lo que se produce, digamos, en la academia, llega a la biblioteca. Allí reposa y los bibliotecólogos son los que lo ingresan allá, todo lo que tiene que ver con el repositorio, para que pueda acceder tanto la comunidad académica como la comunidad en general. Pero eso se refiere a las publicaciones científicas que están en abierto, ¿no? Son las publicaciones científicas que están de acceso abierto, ¿no? Pero los datos que han servido para crear esas publicaciones se encuentran también recogidas en los repositorios. Yo le amplío la respuesta. La Universidad Nacional también tiene un software o una base de datos que se llama Hermes, que es donde se gestiona toda la investigación y la extensión y la propiedad intelectual de la universidad. Esta es una plataforma de acceso abierto donde tú puedes entrar y consultar series de datos en cuanto a cuáles son las publicaciones por áreas, cuáles son los indicadores de investigación de la universidad y puedes reutilizar, digamos, esa información. Digamos que ya los datos como tal de cada una de las investigaciones como tal no estarían ahí, pero sí hay una cantidad de información en el tema de la investigación, en el tema de laboratorios, por ejemplo, también. Entonces, y toda esa información es de acceso abierto. Tú puedes ingresar y consultar esa información y también extraerla en diferentes formatos. Gracias. Yo le agregaría a esa pregunta que el bibliotecario de datos como tal también se está labrando un espacio dentro de lo que son, dentro del Big Data y todo este tema de datos. Por ejemplo, en EPM, yo creo que Sandra nos puede ampliar más esa experiencia. El equipo de vigilancia tecnológica es interdisciplinario, o sea, tienen profesionales de varias áreas e incluso un bibliotecólogo particular, que en este caso sería pues como el Data Librarian, que apoya esos ejercicios de vigilancia tecnológica. En la Nacional, por estar inmerso pues dentro de una biblioteca, tienen varios, pero es irse ganando ese espacio en grupos de investigación, tanto académicos como de empresariales, y haciendo también de alguna u otra forma a pulso esa presencia dentro de todo lo que es la cientificidad de los datos, porque el científico de datos como tal todavía no se ha creado ese híbrido tan ideal como nos lo presenta la teoría del científico de datos, pero cada vez se va ganando un espacio adicional dentro de esos ejercicios de vigilancia tecnológica y de procesos de Big Data. Una pregunta, pues previo a la conferencia yo venía con la expectativa también de conocer un poco hoy para la creación de las ciudades inteligentes, que es como el plan pues macro del gobierno. ¿Qué se necesita más hoy en día? ¿Ingenieros o personas que estén trabajando en ciencia de datos o en hacer inteligencia de negocio con esos datos? ¿O ambas? ¿Cómo? Con el tema de ciudades inteligentes. Sí. Bueno, pues digamos que me parece muy buena la pregunta, porque incluso parte de esta iniciativa de estar estos 2 años en el tema de evangelización de Big Data es que Medellín todavía no aparece en el top 50 de las Smart Cities para 2050, pero ya sí lo vamos a lograr. Y parte de eso es, digamos que es este proceso de evangelización sobre el uso de los datos.
Entonces, a nivel general, porque es que los data scientists, con todo lo que requiere las 25 habilidades, son muy escasos. México, que tiene la Sociedad de Científicos de Datos de México, y estuvieron acá, dicen en México solo hay uno que tenga todo el componente. Entonces, estas iniciativas de armar estos espacios, de hacer meetup, ya llevamos como en el de Big Data unos 50, en el de Machine Learning unos 30, en el de Emprendedores unos 70, hemos dado charlas, capacitaciones y todo eso. Es digamos, en ese tema de lograr que las personas no solo hagan uso adecuado de los datos para los que los usan, sino que los generen bien, que es otro tema que veníamos hablando, es que el 70% del tiempo los que procesan información se la pasan limpiándola, o sea, haciendo procesos de limpieza, y es porque desde la generación incluso hay debilidades. Entonces, en lo que tú dices, yo creo que es una mezcla, pero más de inteligencia de negocios. Ahora, no recuerdo con quién tenía yo la charla y le decía, bueno, la ciencia de datos es la meta, pero hoy en el país, en Colombia, lo más necesario es fortalezas en BI, siendo que el paso posterior es analítica y posterior Big Data. Hoy en día la necesidad más grande es BI, y por eso necesitamos es que a nivel general todos tengamos como esa conciencia en la generación y aprendamos a usar herramientas. Entonces uno dice, Joan, pero yo realmente no tengo la formación, el tema no es la ingeniería, aprenda entonces, por ejemplo, herramientas de análisis visual como Tableau, que es gratuita 1 año para los que tengan licencia estudiantil, es gratuito Power BI 60 días para los que tienen licencia estudiantil. Entonces realmente sí podemos hacer digamos ese trabajo de que todos aprendamos a usar los datos, y en Medellín sí estamos haciendo la tarea. Medellín, área metropolitana, incluso en Oriente Antioqueño ya se están generando tal vez esas iniciativas para que todos aprendamos el tema del procesamiento de datos. Medata, pues con todo digamos lo que me permiten decir del tema, ¿cierto? Medata tiene unas fases, y una de las fases finales va a hacer que incluso el ciudadano tenga su plataforma para el análisis de información, y de ciudadano hablamos como a nivel general. Entonces esa va a ser la clave de las ciudades inteligentes. Una ciudad inteligente necesita ciudadanos inteligentes, pero hay una partecita de la frase que se le está agregando ahora, y es que un ciudadano inteligente es un ciudadano apropiado de los datos. Perdón, yo tengo una pregunta. En relación a vigilancia estratégica, como veo que todos tienen de alguna manera pues como una exposición y han desarrollado algo el tema, ¿existen redes colaborativas entre ustedes? De alguna manera esa red ya viene impulsando como el establecimiento de una política pública que haga que en el departamento se pueda como liderar el tema o manejarse de alguna manera, y cómo se puede como dar accesibilidad, digamos, a que sea como más común para la gente el mismo tema de Big Data, de vigilancia estratégica, o sea, que no sean temas como tan técnicos, sino poderlos hacer como más comunes a las personas. Gracias. Bueno, en lo que se refiere a la pregunta sobre redes, hace 5 años o 6 años hubo una iniciativa acá en la ciudad de Medellín donde vino el profesor Fernando Palop. Yo creo que muchos se acuerdan de eso, y acá los empleados de la biblioteca también, que asistimos a capacitaciones. Se formaron algunas, digamos, ideas y algunos inicios de proyectos. Y ellos en esas capacitaciones nos hablaban mucho de la formación y la importancia de la formación de redes. Nosotros ahora acá en Medellín tenemos la red InRuta, que está conformada pues por varios integrantes del G8, el ITM y el ITM, ¿cierto, Sonia? Básicamente, el G8 y el ITM. Digamos que ese es un buen ejemplo de una red de vigilancia estratégica acá en la ciudad.
Y ahora que nosotros hemos ido a dictar capacitaciones de vigilancia estratégica, por ejemplo en Bogotá, pues eso aprendimos y también les dejamos como la inquietud a ellos. Y fue una capacitación que se dio a las principales universidades de Bogotá para que, digamos, en el tema de vigilancia estratégica, y nosotros les decíamos, muy importante y sería muy satisfactorio para nosotros que ya en Medellín sí tuvimos, digamos, esa experiencia que desde la capacitación nos estaban insistiendo en la importancia de conformar redes y que ya lo logramos, que ellos también allá siguieran con esa inquietud de formar sus unidades de vigilancia estratégica en las universidades y que además se unieran, ya que la capacitación la recibieron varias universidades para conformar una red. Entonces sí es muy importante ese aspecto. Con las redes se fortalecen las capacidades, esos expertos a los que nosotros tenemos, digamos, acceso en cada una de las universidades, obviamente es un pool de expertos más amplio cuando hablamos de varias universidades juntas, entonces a eso deberíamos apuntar. Con lo que tiene que ver con los cursos, es una iniciativa de las muchas que pueden haber, que la misma comunidad puede incluso dar ideas pues, de estos espacios, eso es lo bueno, que se generan ideas, para que sea más asequible, ¿cierto? Y que todo el mundo tuviera acceso a esa información, incluso a algunas herramientas y estrategias de cómo se hace vigilancia estratégica, vigilancia tecnológica, vigilancia científica, ¿cierto? Que lo puedan aplicar en su quehacer, en sus proyectos como estudiantes, como, digamos, integrantes de un grupo de investigación. Sería muy bueno llegar a eso, que cada persona interesada llegara incluso a hacer sus vigilancias de lo que a ellos les compete. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir y a las panelistas y a todos ustedes por regalarle ese recurso tan valioso que es el tiempo. Muchísimas gracias.